En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa, de modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en sus brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Escuchamos hoy, en la primera lectura del libro del Génesis, que nuestro buen Dios creó todo. No existía nada, solamente existía Dios al principio, y Dios quiso crear todo cuanto existe. Simplemente lo quiso crear y hizo dos mundos, por así decirlo, el mundo espiritual y el mundo material. Y al ser humano le dio superioridad, a Adán le dio superioridad sobre todo lo creado en cuanto a lo material, no sobre los ángeles. Nosotros no tenemos autoridad sobre los ángeles, pero sí sobre los animales, sobre las plantas, sobre el orden material. Y por eso, ¿dónde se refleja esto? Cuando Adán les pone nombre, porque Él es el que está por encima de todos. Adán les va a poner nombre a todos los animales, y así Adán se va a dar cuenta de algo: ningún animal es su semejante, no puede compartir con ningún animal. Hay bellezas de Dios. No es que se haya despertado sexualmente Adán o que hubiera tenido pensamientos eróticos, no, ni siquiera entendía él eso todavía, cómo iba a ser la reproducción del hombre y la mujer. Eso todavía no lo sabía, ni siquiera existía todavía una mujer, pero no puede compartir. Cuando él ve las maravillas de Dios, las estrellas, imagínense viendo las estrellas y a un lado un burro ahí comiendo alfalfa y Adán diciéndole: mira burro, qué hermosas estrellas. No tiene un semejante, alguien con quien compartir todo ese asombro por las maravillas de Dios. Los animales no se asombran por estas maravillas. El ser humano, el hombre, siempre ha sido inteligente, aún después del pecado original. No fue truncada completamente su inteligencia. Sí fue reducida de algún modo, pero no fue truncada completamente. Por eso el hombre siempre ha sido inteligente, siempre. Ahora se han encontrado muchos artefactos que no se sabe qué son ni cómo se utilizaban, y se les antoja a todos para decir extraterrestres. Pero eso de extraterrestres está muy lejos de la realidad.
Imagínense, si nosotros pudiéramos llegar a otra galaxia, a un planeta que estuviese poblado, que tuviera vida, que es bien difícil. Se tienen que reunir demasiadas condiciones para que esto suceda. Y ahí hubiera vida. Y el ser humano llega como nosotros llegamos allá, entonces nuestra tecnología sería más fuerte que la tecnología de ellos. ¿Qué razón tendríamos para escondernos? ¿Por qué tendríamos que andarnos escondiendo y que no se dieran cuenta que nosotros existimos? Es ilógico, pero bueno, hay quienes prefieren eso, porque se han encontrado artefactos bastante sofisticados. La misma forma de hacer las pirámides eran muy sofisticadas, algunas de ellas, pero ya había personajes como José el Soñador que habían sido iluminados por la luz del Señor y tenían una sabiduría muy grande, capaces de entender muchísimas cosas, muchísimas, y por eso encontramos cosas tan sofisticadas y cosas tan bien hechas. No es que haya extraterrestres o algo, no, eso no. El hombre ya tenía esa inteligencia y va a llamar va a dividir a los animales según su género y su especie. Fíjense, desde Adán hasta ahorita no ha habido una forma que lo supere. Nadie puede decirnos, es mejor que se haga una separación o se comprendan de esta forma. Es lo mejor hasta la fecha, es lo mejor, pero la sabiduría, la inteligencia que tuvo Adán fue muy grande, aunque fue golpeada por el pecado, pero aún así era una inteligencia muy grande. Fíjense las estrategias divinas. Nuestro buen Dios no le hace un semejante a Adán, no le hace un semejante hasta que Adán se da cuenta que no tiene un semejante. Esto le va a ayudar a que valorara más a la mujer, porque ahora él se da cuenta que necesitaba de alguien, necesitaba de un semejante, y esto no lo había encontrado entre las criaturas, pero Dios le va a hacer una compañera semejante a él. Y entonces por eso vemos en el Génesis hoy que nuestro buen Dios creó hombre y mujer. Son los únicos géneros que nuestro buen Dios ha creado. Ahorita vivimos en un tiempo en el que se han multiplicado personas que dicen que existen otro tipo de géneros. Pues los respetamos, porque cada quien es libre de creer lo que quiera y de pensar como quiera, ¿verdad? Pero nosotros nos quedamos con aquello que nuestro buen Dios nos ha revelado. Dios creó hombre y mujer, sexo masculino, sexo femenino, y tienen los dos la misma dignidad. Tienen los dos la misma dignidad delante de Dios, diferentes funciones, porque si no fueran diferentes el hombre y la mujer, entonces no serían complemento. Para que puedan ser complemento, tienen que ser diferentes. Y tienen que ser diferentes y llevar el orden establecido por Dios, porque Él es el que sabe cómo funciona la vida, cómo funciona el ser humano, cómo funciona la familia. Entonces todo tiene que estar en el orden establecido por Dios, si no, aunque haya buenas intenciones, no funciona. El hombre fue formado. Fíjense el verbo que utilizan las Sagradas Escrituras. El hombre fue formado de la tierra. El Señor juntó tierra, hizo lodo, formó el cuerpo del hombre y sopla en la nariz del hombre, infundiéndole una doble vida, la vida humana y la vida de Dios, la vida de gracia en él, una vida espiritual. Entonces el hombre es formado de la tierra y la mujer no. La mujer también es formada de la dignidad de un hombre, de la costilla de un hijo de Dios. Qué diferencia tan grande, haber sido formado de la tierra, de haber sido formado de la dignidad de un hijo de Dios. Imagínense, si esto hubiera sido, que ahorita el ser humano, el hombre empezara a levantarse como ahorita tantos grupos lo han hecho y dijeran, para mí es una indiscriminación que Dios sacara a la mujer de una costilla y a nosotros de la tierra. Es que Dios sabe qué es lo que hace, cuándo lo hace, cómo lo hace, por qué lo hace, y no nos puede explicar porque no nos alcanza la mente para poder entenderlo. Solo hay que asombrarnos de lo que Él hace.
Pues nuestro buen Dios primero hizo al hombre. ¿Y por qué no hizo primero a la mujer? Han dicho unas mujeres. ¿Por qué no hizo primero a las mujeres? Porque si hubiera hecho primero a las mujeres, los hombres hubieran gritado. ¿Por qué no hicieron primero a los hombres? Alguien tiene que ser el primero simplemente, y Él es libre para escoger. Él es libre, pudo haber sido la mujer, sí. Si Él así lo hubiera querido, así hubiera sido. Pero no, el Señor quiso que primero fuera el hombre, y del hombre sacó a la mujer, de la costilla del hombre. Los hombres tenemos la última costilla falsa, porque el Señor sacó y cerró con carne, dice el libro del Génesis, y es algo que se puede constatar en nosotros todavía. No sacó a la mujer de la cabeza para que nunca tratara de ponerse por encima del hombre, pero tampoco la sacó de los pies para que nunca fuera pisoteada. Tiene la misma dignidad de hija de Dios que Adán, la misma dignidad del hombre y la mujer. Ninguno de los dos es más grande ni más importante, solo tienen funciones diferentes, solamente eso. Y esa diferencia es lo que hace que sean el complemento perfecto, el uno para el otro. Y que la mujer haya sido creada para ser el complemento del hombre, ¿eso es degradante? No, es un semejante. La mujer es un semejante, dice Adán, este sí es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Algunas traducciones dicen, por eso se llamará varona, porque viene del varón. Otras traducciones dicen, se llamará hembra, porque viene del hombre. En la traducción que ahorita oímos, prefirieron ahí poner mujer, hombre, pero esa es la idea. La mujer fue creada como un semejante de Adán. Entonces, ¿dónde está la degradación? En ningún lugar hay una degradación de la mujer. Tienen los dos un lugar específico dentro de la creación, y cada quien tiene que estar en el lugar que le corresponde para que todo funcione. Y dice el libro del Génesis que Dios los bendijo. Cuando crea a Eva, se la entrega a Adán y los bendijo. ¿Qué significa esto que los bendijo? Los casó. Ese es el primer matrimonio que hay en la historia de la humanidad. Los casó y les da una gracia que se llama la gracia unitiva. Es que esto es un misterio hermoso. La mujer se reintegra al hombre para ser una sola carne. Se reintegra porque la mujer fue sacada del hombre y ahora se reintegra en el hombre para que el hombre no esté incompleto. Ahora el hombre está completo cuando tiene la compañía de la mujer, una compañía adecuada según el pensamiento divino, por lo tanto la compañía que necesitaba el ser humano, el hombre. Y entonces les da esa gracia para que puedan unificarse, para que puedan ser uno. Entonces, cuando un esposo insulta a su esposa, está insultándose a sí mismo, porque ella es parte de él. Ahora son una sola carne. Ni la esposa puede insultar al esposo sin quedar ella misma manchada, ni el esposo a la esposa sin quedar él mismo manchado por sus mismas palabras, porque son una sola carne. Está regresando la costilla, está integrándose en una sola vida nuevamente todo esto. Pero hay que trabajar la gracia, porque si no se trabaja la gracia unitiva, se pierde o se atrofia la gracia. Ahí se puede quedar, pero atrofiada. Puede quedarse ahí, pero atrofiada. Para que pueda haber la humanidad, porque el Señor va a decirle a Adán y a Eva, les va a dar la orden: crezcan y multiplíquense. Eso de multiplicarse, pues sí, todos les echaron muchas ganas para multiplicarse. Eso de crezcan, pues no todos crecieron, ¿verdad? Pero el Señor así les dijo: crezcan y multiplíquense. Pero para que esta orden de Dios dé resultado, solo llevando el orden establecido por Él, la unión del hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de hacerlo. Si agarráramos un grupo de 1000 hombres y los mandáramos a una isla, ¿podrían formar una sociedad, organizar una sociedad? Sí. ¿Esa sociedad podría permanecer? No. Después de que se hagan viejos estos y se mueran, se acabó todo. Porque el hombre y el hombre no se puede reproducir el ser humano.
Y si mandamos esa misma isla solamente a mujeres, un grupo igual de mujeres, ¿pueden formar una sociedad? Sí. ¿Pueden permanecer? No. Se van a envejecer y cuando muera la última se acabó todo. El ser humano solamente llevando el orden establecido por Dios puede permanecer, solamente siguiendo el orden establecido por Dios. Esto quiere decir que el hombre depende de la mujer y la mujer depende del hombre. Se complementan y se necesitan. Se complementan y se necesitan, dependen el uno del otro. ¿Quién es más importante, el hombre o la mujer? Si falta uno de los dos, no hay nada. Si falta uno de los dos, no hay nada. ¿Qué dijéramos? ¿Qué es más importante, la tierra o la semilla? Pues son iguales, porque sin tierra la semilla no da fruto. Sin tierra no, y sin semilla la tierra no puede hacer salir nada. Entonces los dos son elementos importantes. No existe que sea más alto en dignidad, sí en autoridad, sí en funciones, pero no en dignidad. No en dignidad, en dignidad son iguales. En dignidad son iguales. Sí, ahorita también se ha reforzado mucho la idea, es una tesis, es decir, una tesis es algo que todavía no está demostrado. La tesis de la evolución, la teoría de la evolución, es una teoría, no una tesis. La tesis ya es la demostración. La teoría no está demostrado, pero se ha tomado como si ya fuera un hecho la evolución. ¿Y por qué la evolución? Porque si alguien convence a todos que el ser humano viene de la evolución, se pierde el sentido del pecado original. Entonces ya no habremos heredado. Si fue un grupo de changos los que evolucionaron, ¿cuál chango fue el que pecó y cuál es la descendencia de ese chango? Ya se cambiarían muchas cosas, pero nosotros todos estamos dañados por el pecado original porque venimos de una misma raíz, Adán y Eva. Por eso es que todos, es el único pecado que se puede heredar hoy que se heredó, el pecado original. Después de ese pecado, ningún otro pecado ya se puede heredar, pero el pecado original sí se pudo heredar. Entonces, no existe esta evolución de la que se habla, no existe esta evolución. Yo sé que si alguien agarra un plátano, hay varios que sí, de plano, sí parecen changos, pero no porque parezcan changos, podríamos decir ya vienen del chango, no se puede, ni siquiera tienen un ADN que pudiéramos decir nos sirven los riñones de los changos, nos sirven los pulmones, no nos sirve nada de los changos, absolutamente nada de ellos nos sirven a nosotros. Entonces no podemos hablar que esto es propio de la evolución. Lo que hemos visto son mutaciones solamente en las especies, mutan para adaptarse a las circunstancias, eso sí lo hemos visto a lo largo de la historia, la mutación de los animales, pero no la evolución de los animales. No ha habido ninguna evolución después de miles y miles de años. Entonces, por eso es que se le ha llamado con Carlos Darwin el eslabón perdido, porque no pueden demostrar el brinco de animal a ser humano. No lo pueden demostrar. Solamente pueden suponerlo, pero no lo pueden demostrar. Por lo tanto, pensar que venimos del chango, y algunos prefieren, a pesar de su soberbia, prefieren pensar que vienen del chango, pero no aceptar que vienen de Dios. ¿Por qué? Porque si aceptan que vienen de Dios, tienen que responderle, tienen que comprometerse en las cosas de Dios y no quieren comprometerse en las cosas de Dios, no quieren hacer eso. San Pablo dice que la mujer, por haber sido sacada de la costilla del hombre, entonces la mujer tiene como cabeza al hombre. Ese es el orden. ¿Por qué? Porque si Dios no pone una jerarquía, entonces ¿cómo va a sobrevivir todo? ¿Pudo haber puesto a la mujer encima? Sí, pero quiso poner al hombre, pues bueno, no porque uno sea hombre ya lo hizo por mí, pues no, lo hizo por todos los hombres, no, simplemente alguien tenía que quedar al frente, alguien tenía que ser, lo hizo todo el Señor en una jerarquía, y esto por eso ahora la mujer tiene como cabeza al hombre, pero el hombre tiene como cabeza a Cristo.
Si el hombre no tiene como cabeza a Cristo, está loco. Si la mujer no tiene como cabeza al hombre que tenga como cabeza a Cristo, no funciona ese matrimonio, no funciona esa familia. Para que todo funcione es indispensable que esté en el orden establecido por Dios. Si el hombre es dócil a Cristo y la mujer es dócil al hombre, funciona la familia. Va a funcionar perfectamente la familia y va a ser capaz de hacer felices a todos. No nada más el hombre, no nada más la mujer, no nada más un hijo o los hijos. Todos podrían ser felices, pero necesitaríamos para eso regresar al orden establecido por Dios desde el principio. Y para eso entonces tendríamos que ver cómo es como Dios pensó el matrimonio, de un hombre santo con una mujer santa. Esa es la medicina para todos los males que tenemos en este tiempo, la santidad. La santidad, un hombre santo casado con una mujer santa, porque si el hombre es santo, entonces Dios lo hace feliz. Ya no va a querer que su esposa lo haga feliz, ya no va a querer que su esposa lo esté chiqueando, ya no va a querer ser el único centro de atención de la esposa, porque va a estar satisfecho con el amor de Dios, va a ser feliz y se casa para compartir esa felicidad, no para pedirla. No para pedirla. Igual la mujer, si la mujer es santa y ya es feliz, se casa para compartir la felicidad en la que vive. Se va a casar para compartir la felicidad en la que vive. Si ninguno de los dos viene a exigir que los otros le hagan felices, sino que son capaces de compartir la felicidad, todos serían felices. Todos serían felices. La falta de santidad es lo que lleva a que se pierda esa felicidad. Por eso en la mentalidad de Dios, en la idea de Dios, en el plan divino, el hombre primero debería de ser santo. Primero era llenarse de Dios. Primero de Dios. Por eso ahí está Adán, primero conociendo a Dios. El hombre primero debería de ser santo, hermoso, porque Adán debió ser hermoso, así como salió de las manos de Dios. Imagínense, un hombre santo, hermoso, amoroso, inteligente, responsable, haría una familia feliz. Por supuesto que tendría felicidad para dar si Dios lo hace feliz a ese hombre. Y la mujer, como dice San Pablo, lo que necesita es la docilidad. El hombre se deja llevar por las ideas, la mujer por los sentimientos. La mujer percibe cosas que el hombre no percibe. Y a veces se enojan las mujeres porque el hombre no piensa ni siente como las mujeres, pero no se puede. Y viene la esposa y le dice: oye, a mí se me hace que este hijo tuyo anda en malos pasos, lo siente. Y el viejo: no, se ve bien, se ve normal. Se ve normal. No, sí, yo siento que no, es que el hombre no lo ve. Eres un insensible. No, es hombre. Y el hombre es diferente de la mujer. No puede la mujer querer que el hombre se convierta en una semejante de ella. En cuanto a sentimientos, no, el hombre piensa diferente. El hombre es más racionalista. La mujer se deja llevar más por las emociones y los sentimientos. Claro que hay de todo. Hay hombres chillones y hay mujeres muy capaces de muchas cosas. Pero si todo se pone en el orden de Dios, todo da resultado. Todo da resultado. El hombre es el que recibe la autoridad, representa la autoridad de Dios. La mujer representa la ternura de Dios. Por eso en el matrimonio tienen que estar cada quien en su lugar. Y si no están en su lugar, no funciona el matrimonio. No funciona. El hombre es el que el que puede poner en regla. Por eso al hombre es al que se le pide, Dios le exige que le dé cuentas cómo quedó la familia, no a la esposa, al hombre. Él es el que tiene la autoridad. El hombre está ungido con autoridad. La mujer no, porque ella está ungida con la ternura de Dios. No con la autoridad de Dios, sino con la ternura, con el amor de Dios. La misericordia de Dios es más propia en la mamá que en el papá.
Por eso cuando el hijo llega tarde y llega tomado, el papá se le pone enfrente: vuelves a llegar tarde o tomado y voy a cerrar con candado la puerta y te quedas afuera. Y lo hace. Al siguiente día el muchacho no llega, se para, pone el candado, cierra bien, se acuesta, se duerme y ronca. Y la misericordia no puede dormir. La misericordia no puede. Pero esa corrección de la autoridad, ese golpe que pudiera haber quedado marcado más en el alma que en el cuerpo, lo diluye el amor de la mamá. Cuando a un niño le duele algo, corre a abrazar a su mamá, no corre a abrazar a su papá, porque no siente lo mismo con su papá. Es otra cosa, su papá representa algo diferente que la mamá. Él va a correr con la mamá, pero cuando falla el papá, el hombre puede suplir a la mamá, imposible. Si falla el papá, la mamá puede suplir al papá, no se puede, ni aunque se pinte bigotes. No se puede. El hombre es hombre, la mujer es mujer. Tenemos una psicología diferente y complementaria. Diferente pero complementaria. Gracias a la diferencia es complementaria. Por eso, si la mujer es dócil, el matrimonio funciona. Si la mujer es dócil, si la mujer no es dócil, no va a funcionar. Nadie va a ser feliz en esa casa. Ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos. Nadie va a ser feliz. Nadie. El hombre tiene que ser dócil a la voluntad de Dios. Tiene que tener como cabeza a Cristo. Y la mujer tiene que tener como cabeza a su esposo. Y de esa manera funciona. ¿Esto es una degradación de la mujer? No. Miren, la Santísima Virgen fue sumamente dócil con Dios y sumamente dócil con José. Estaban casados legalmente, a los ojos de todo el mundo eran un matrimonio, pero cuando entraban a la casa era José como el papá de María y de Jesús. Es que José conoció el misterio que estaba ahí en el vientre de María. Él sabe que es el Mesías, sabe que es el enviado por Dios y ella la escogida para esto, la Virgen de la que hablaba Isaías. Por eso va a respetar a la Santísima Virgen, él va a respetar los planes de Dios. Muchos dicen: pero ¿cómo es posible que viva un hombre y una mujer en una casa y se respeten? Es que José era santo. Si San José hubiera sido cholo, pues nadie lo cree. Porque un cholo no tiene control sobre sí mismo, pero un santo, de los más grandes santos, unido a alguien que es santísima. La Virgen no solamente es santa, es santísima. Entonces, la Santísima Virgen es dócil a Dios y es dócil a San José. Y ahora es más grande. Ella es la más grande en el cielo. Solo Dios es más grande que ella. Solo Dios. Nadie está más cerca de Dios que ella. ¿Cuál degradación de la mujer? Si hacen lo que les corresponde sin querer tomar atribuciones que no les toca, pueden crecer. Vean, repito, la Santísima Virgen está por encima de todos los ángeles y de todos los santos y de todos los papas, porque hizo la voluntad de Dios. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, cada quien donde le corresponde, haciendo lo que le corresponde, todo eso va a generar felicidad para nosotros y para todos. Para nosotros y para todos. La docilidad es aceptar el lugar que nuestro buen Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. El esposo, no porque tenga más autoridad, le va a ser más fácil ser santo. La esposa, no porque no tenga esa responsabilidad, pues va a ser más santa. No, cada quien si vive lo que le corresponde de acuerdo a la voluntad de Dios. De acuerdo a la voluntad de Dios. Pero la docilidad no es fácil. En primer lugar, se necesita mucha humildad. Mucha humildad para que pueda haber docilidad. Y ahora es más difícil que nunca. Alguien me va a decir, ¿verdad? Alguna señora de estar pensando: sí, dócil, pero como no conoce a mi viejo, si viera cómo es sí, después del pecado original esto es bien difícil de vivir.
ser dóciles a un hombre que es injusto, a un hombre que es vicioso, desconsiderado, desobligado, infiel, no es fácil. Eso no es fácil. La mujer tiene que soportar muchas cosas y debilidades del hombre, pero el hombre también tiene que soportar muchas cosas y debilidades de la mujer. No podemos decir que nada más la mujer soporta al hombre, también el hombre tiene que soportar muchas cosas de la mujer, y por eso cuesta trabajo hacer este complemento, cuesta mucho trabajo ahora después del pecado original. Si regresan todos los matrimonios a la santidad, se acaban todos los problemas. Todos los problemas se acabarían. Por eso la solución no está en entablar una guerra, no está en que yo no me dejo, no está en que yo puedo, no está en que tú me haces una y yo te hago otra. No está ahí la solución. La solución es: haz lo que te toca de acuerdo al plan divino. Solamente eso. Haz lo que te toca de acuerdo al plan divino. Satanás le tiene mucho miedo a las mujeres que saben levantar a un hombre cuando cae en un vicio, en una injusticia, porque para eso se necesita mucha sabiduría para saber guiar a un hombre y sacarlo de los problemas que tiene. Se ocupa mucha sabiduría, mucho tacto de la mujer, mucho tacto para no romper el orden establecido por Dios, querer ponerse al tú por tú a la altura del hombre, es decir, usurpando lo que Dios le encomendó a los hombres. No es algo que el hombre pidió, sino que fue algo que le fue dado, una autoridad de la que va a dar cuentas a Dios. No solamente es una autoridad, qué bueno, qué bonito, tiene autoridad. Va a dar cuentas a Dios de lo que hizo y de lo que dejó de hacer. Va a dar cuentas a Dios. Ser dóciles, por eso, ser dóciles no es lo mismo que ser dejados. Ser dócil no significa, como decía aquella viejita, le decía a su viejo que era muy violento: mátame pero no me hagas nada. No es lo mismo ser dócil a ser dejado. La iglesia, de hecho, la iglesia permite que haya una separación del hombre y la mujer casados sin que haya pecado. Porque hay muchas separaciones. Hay algunos que se separaron y no pueden confesarse ni comulgar, y hay otros que se separaron y sí pueden. 3 razones hay para poder decir que alguien se puede separar, puede dejar a su esposo, puede dejar a su esposa sin cometer pecado, los puede dejar y puede seguir confesándose y comulgar. 3 razones la iglesia reconoce. Primera, si tu esposo o tu esposa te obligan a pecar. Si te obligan a pecar, vete, porque está por encima de todo la salvación. El sacramento del matrimonio es un sacramento para santificar, no para condenar. Si el esposo o la esposa te obliga a algo que sea pecado, vete. Te puedes ir, puedes dejar eso. No te pueden obligar a estar pecando, porque correrías el peligro de aceptar, de vivir el pecado y de morir en pecado. Primero, entonces, si alguien te obliga a pecar. Segundo, si alguien pone en riesgo tu fe. Te están poniendo en riesgo tu fe. No te dejan orar, no te dejan ir a misa, no te dejan que te confieses, no te dejan que estés en contacto con Dios. Vete. Ese no es Dios, esa no es Dios. Tú no puedes vivir para esa persona. Tú necesitas salvarte. Si te está arrancando de Dios, vete de ahí. No hay ningún pecado en esa separación. No habría ningún pecado. Claro que hay que hacerle la lucha siempre, pero no habría pecado si hubiera un peligro grave de perder la fe. Entonces, si alguien te obliga a pecar, o si alguien te está haciendo perder la fe, o tercer punto, si te pueden volver loco o loca. Este casi no se usa porque la mayoría ya están, pero si corres el peligro de que te vuelvan loco, de que te desequilibres, ya no podrías hacer la voluntad de Dios. Vete de ahí. No hay ningún pecado. Tú puedes confesarte y comulgar a pesar de que lo hayas dejado. Pero si el esposo o la esposa se van porque se enamoraron de otra persona,
porque ya no quieren hacerse responsables o por lo que sea, esa persona se va y se queda en pecado. No puede confesarse ni puede comulgar, porque no está cumpliendo lo que prometió en el matrimonio. Los 3 elementos básicos para el matrimonio: la fidelidad, el amor y el respeto. Si no hay esto, el matrimonio los condena. Si no hay esto, el matrimonio los condena. Si no se trata nada más de que lleguen juntos al final del camino, sino que al final todavía se amen, porque se perdonaron, porque tienen a Dios en sus corazones. Y no se trata nada más de llegar juntos, sino de seguir amándose. El que haya hecho algo, que haya golpeado el amor de la otra persona, y si esta otra persona no le supo perdonar, a este se va a condenar por el daño que hizo y la otra se condena por no haberlo perdonado. Nadie se salvaría ahí. Nadie se salvaría ahí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si depende de por qué se separaron, para que puedan confesarse y comulgar, si es necesario saber cuál es la razón. Si es una de estas razones, si se puede. Si el hombre se fue, dijo que iba a comprar cigarros, pero ya pasaron 5 años y no regresa. Si se fue él, ella no está en pecado. Ella está y más si la mujer lo está esperando, ella puede confesarse y comulgar tranquilamente. Él no, porque él está fallando a sus promesas de matrimonio. Está en un pecado que no puede resolver. Él tendría que ver si hay un camino para la nulificación matrimonial, y debe de buscar ese camino de la nulificación matrimonial. Es que se separó y ya formó otra familia, porque esto no dio resultado por X o Z. Pero todo lo que prometió sigue vigente mientras la iglesia no declare nulo eso. Mientras la iglesia no declare nulo, porque ahorita en la manutención el hombre se separa y le manda manutención a los hijos. Cuando ustedes se casaron, le dieron las arras. Son prenda, son anticipos, son la señal de que yo me voy a encargar de que no te falte lo necesario. No dijeron ustedes, esto que te doy es para que cuando tengamos hijos, yo voy a mantener a mis hijos. No, es a ella. Y los hijos, por supuesto. Y hay muchos que se separan, se desobligan de la esposa y nada más a veces atienden a los hijos. Y algunos ni los hijos, pero les va a salir carísimo. Porque a los que abandonaron eran hijos de Dios. Eran hijos de Dios. Por eso lo hemos dicho tantas veces. ¿Con quién se casa el hombre? Con la hija del juez que lo va a juzgar el día que se muera. ¿Con quién se casa esa mujer? Con el hijo del juez que la va a juzgar el día que se muera. Por eso tienen que tener mucho cuidado con quién se casan. Tienen que ver muy bien con quién se casan, porque van a tener que dar cuentas a Dios. Si todo está pensado con amor. No es que te estén encadenando. Es que me están encadenando a alguien que no amo. Es que tienes que revisar dónde se perdió el amor y si hay alguna razón como para que tú puedas alcanzar la nulificación matrimonial. Porque si no la hay, te vas a endeudar. Si ya no se puede porque te obligaba a pecar, porque te iba a hacer perder la fe o te podía volver loco o loca, entonces la separación no es problema, pero tus obligaciones siguen. Tus obligaciones siguen. Si no los cumples aquí, no vas a entrar al cielo hasta que pagues todo. Por eso ahorita ya es muy difícil que una persona se muera y se vaya directamente al cielo ahorita. Es muy difícil, muy difícil. Entonces, todos tenemos que ser dóciles, sí, el hombre a Jesús, la mujer al esposo. Y si la mujer no es dócil, ¿cómo va a tener hijos dóciles? ¿Cómo? Si la esposa reta al esposo y lo enfrenta, va a tener hijos que la reten y la enfrenten. ¿Por qué? Porque aprendió eso. Eso es lo que vio, eso es lo que aprendió. Eso es lo que vio y lo que aprendió. Por eso se hacen daño. Si no hacemos las cosas como Dios lo manda, por lo menos que mi esposo no quiera hacer caso, cumple tú. Si él no cumple, tú no te condenas porque él no cumpla. Pero si él no cumple y tú tampoco cumples porque te da coraje, entonces los dos se condenan,
porque ninguno de los dos está cumpliendo. Cumple tú en la medida que tengas posibilidades. Cumple, es lo que Dios te pide. En la medida de tus posibilidades, cumple, para que ustedes puedan tener hijos dóciles, obedientes, con paz en el corazón. Con paz en el corazón. Pero todo eso se aprende. Todo eso se aprende. Todo se aprende. El que no es dócil no se va a dejar formar. No se va a dejar formar. Pero nosotros a veces nos entercamos y queremos que los demás nos entiendan a la primera y nos hagan caso de lo que nosotros les estamos diciendo. No es fácil esto, todos somos rebeldes y a todos nos cuesta mucho trabajo. El esposo debe saber que le cuesta trabajo a la esposa debe saber que hay cosas que le cuestan trabajo al esposo. Todo, tiene que haber un ambiente de mayor comprensión, no de imposición de ideas. El hombre podría gritar, aquí se hacen las cosas así porque mando yo. Pero no es cierto, el que manda es Dios. Nosotros estamos para que se cumpla la voluntad de Dios, para eso estamos al frente. Yo estoy al frente de esta parroquia porque el obispo así lo permitió, así lo quiso, pero no es para hacer lo que me dé mi gana, sino para que se haga la voluntad de Dios. Igual el esposo, igual la esposa, esa es la razón de ser, esa es la razón de ser de todo. Entonces, es muy importante por eso la docilidad, si no la rebeldía va a echar a perder la vida de la familia, va a echar a perder la vida de la familia. La mujer, ahorita están muchos los movimientos del feminismo, muchos movimientos de estos que promueven sus ideas. Está bien, cada quien puede pensar como quiera. No nos podemos enojar porque alguien piensa diferente. No podemos ni debemos enojarnos. A veces nosotros damos un consejo y si la persona no lo sigue, nos da coraje. Pero ¿a ti qué te importa esa vida? ¿Te preguntan? Habla. ¿No te preguntan? Pues no des consejos si no te preguntan. Si te preguntan, sí. Si no te preguntan, pues no deberíamos mucho de dar ese tipo de consejos. Y menos estar esperando que los demás hagan lo que nosotros les dijimos. No. Tenemos que dejar todo en el orden establecido por Dios para que dé resultado. Pero en este feminismo que ahorita mucho se está dando, fíjense qué curioso. La mujer dice que el hombre es de lo peor. Incluso las han entrevistado y les han preguntado, ¿ustedes cómo creen que sería un mundo sin hombres? Maravilloso. Dejarán de existir en unos cuantos años. Sería maravilloso un hombre, dicen estas personas. Y dicen, es que estamos quitándonos el patriarcado de encima y no queremos ya que el esposo tenga autoridad sobre ella. Entonces, ¿qué hizo la mujer? Se metió a una fábrica para que otro señor tuviera autoridad sobre ella. ¿Por qué más hace? Son engaños. Ay, pero muy sutiles, muy sutiles. No todos alcanzan a ver todo eso. Pero cuando una mujer le hace la guerra al hombre porque lo ve más grande que ella, es porque ella no reconoce su propia grandeza. Si ve que el hombre es más valioso, es porque entonces no reconoce su valor, no reconoce el amor que Dios le tiene dentro de la diferencia. Dios así nos quiere, así nos hizo con esas diferencias, y esas diferencias son importantes que las aceptemos y las mantengamos, porque solo así funciona el mundo. Solamente así va a funcionar una familia, solamente así funciona lo que Dios ha creado. Así de que si la mujer le hace la guerra al hombre, es porque no reconoce su propia grandeza, es porque se siente atraída por la grandeza que ve del hombre y quiere tener eso, pero ya tienen lo propio. Yo no puedo pretender tener autoridad y tener ternura. La mujer es la que tiene la ternura. Ese es el abrazo tierno. El abrazo del papá es un abrazo de protección.
El abrazo de la mamá es un abrazo de consuelo. Los hijos no buscan a los papás para el consuelo, abrazan a la mamá. Esa es la diferencia. ¿Se puede poner celoso el papá porque su hijo no busca el consuelo en él? No puede, es que tú no tienes ese corazón materno. Tenemos que respetar las diferencias y mantener las diferencias, y todo va a quedar equilibrado, todo quedaría equilibrado. Si una mujer desconoce que sin méritos personales fue creada por Dios, entonces va a empezar faltándole humildad, va a empezar a pedir, a exigir como derecho que Dios cambie el orden perfecto en el que todo lo creó. Y no funciona. Puede ser que tengamos buenas intenciones, no funciona. No funciona. Para que funcione nuestra vida tiene que estar metida en el orden de Dios. Así como Eva salió del costado de Adán, así también la iglesia nace del costado de Cristo. Todos tenemos esa misma dignidad, hijos de Dios, cuerpo de Cristo. Y el hombre nunca se debe de olvidar esto cuando se dirija a la esposa, y la esposa no se debe de olvidar de esto cuando se dirija al esposo. Se están refiriendo, le están hablando al cuerpo místico de Jesús, le están hablando a un hijo de Dios, a una hija de Dios, y Dios les va a pedir cuentas de las palabras de más, de los gritos, de los insultos, de las humillaciones. Va a tener que dar cuentas. Y como dice Jesús, el Señor en el juicio Jesús les va a decir: ¿por qué me gritaste? ¿Por qué me golpeaste? ¿Por qué me abandonaste? Eso a mí va a decir Jesús. A mí me lo hiciste, pero ¿cuándo te vi? Cuando se lo hiciste a uno de estos pequeños. Somos su cuerpo. Nosotros, la iglesia, somos su cuerpo. Por eso lo que le hacemos a alguien se lo hacemos a él. El bien y el mal, lo bueno y lo malo, lo que hagamos se lo estamos haciendo directamente a Jesús. Dentro de los planes de Dios, la familia tiene que tener una cabeza y un corazón. Y Dios designó que la cabeza iba a ser el hombre y el corazón iba a ser la mujer. Por eso la mujer se deja llevar mucho por lo que siente, el hombre por lo que piensa. Son diferentes, pero ese es el complemento. Gracias a esto, la familia puede funcionar. Pero si uno de los dos sale del rol o se sobrepasa en lo que hace, va a tener que pagarlo. ¿Y cómo lo van a pagar? Lo van a ver en sus hijos. Cuando vean a sus hijos despedazados, se van a dar cuenta que lo que hicieron no funcionó. Y les va a causar mucho dolor, porque si les pasara a ustedes no les dolería tanto que ver eso repetido en sus hijos. Por eso tienen que tener mucho cuidado los que se casan, mucho cuidado. Los niños sin la autoridad del papá se echan a perder. Los niños sin la ternura de la mamá se endurecen. Necesitamos nosotros de ese complemento perfecto del hombre y la mujer, el papá y la mamá. Lo necesitamos. ¿Qué les invito a que pensemos en esta semana? ¿Qué nos llevamos para esta semana? Revisen si ustedes han puesto en riesgo su matrimonio. Pusieron en riesgo lo que Dios unió. Y Jesús advirtió, ¿verdad?, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Por eso el Señor no quiere que se queden a vivir ni con la suegra, con ninguna de las dos suegras. ¿Por qué? Porque eso no van a poder ser imparciales. No van a poder. Va a haber un desequilibrio muy grande. Los hijos se dan cuenta que el papá es el que pone el orden con mucha violencia, pero la abuela lo aplaca a él. Y ya no funciona. Esos niños se van a esconder donde más les convenga, no van a funcionar en la vida diaria después.
Todo de veras, el Señor nos conoce, Él sabe lo que necesitamos. Por eso las mujeres, las suegras, no deben de vivir con los hijos, y si visitan no deben de durar mucho tiempo. Y si están ahí, no se deben meter en ningún conflicto. Si se pelean, si se gritan, si se hacen, ese es el rollo de ellos. Lo ideal es que la mujer se saliera a la calle en ese momento, en lo que estos se arreglan como se puedan arreglar. No involucrarse, porque no pueden ser imparciales, no deberían de involucrarse. Es muy difícil que después la familia funcione así, y si por causa de esto la familia se destruye, lo van a tener que pagar, y bien caro. Lo tendrían que pagar, y muy caro, muy caro. Porque a veces el amor ciega, pues sobre todo a la mujer, que se deja llevar por los sentimientos, se deja llevar y le hacen la vida imposible a la nuera, ¿verdad? Esa mujer que viene aquí, esa lagartona aprovechada, a saltacunas, que viene aquí a quitarme a mi hijito tan pequeño, él todavía no está maduro para eso, apenas tiene 40 años y viene esta para... A veces para la mamá nunca va a crecer lo suficiente. Por eso tienen que mantener su distancia, calladitos, porque si ustedes dicen algo que provoque un divorcio, tú fuiste contra un sacramento, tú fuiste contra la voluntad de Dios, y se paga carísimo, muy feo. Los sufrimientos, de veras, los que han pedido ser purificados en la tierra y tienen este tipo de pecados, sufren horrores. Es impresionante lo que se tiene que sufrir, pero por eso todo tenemos que hacerlo como Dios dice, y no nos tendremos que preocupar absolutamente de nada. Esa frase, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, deberíamos de ponerlo en la puerta de las casas de las suegras. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Ay de aquel que atente contra una bendición de Dios. Ay de aquel que atente contra una bendición de Dios. Pero bueno, revisen su matrimonio, si ustedes lo han puesto en riesgo o han puesto en riesgo el matrimonio de otra persona. Revisen. Miren, si dos personas solteras llegaran a tener vida íntima, el pecado es de fornicación. Si una de las dos personas era casada por la iglesia, adulterio. Si las dos personas eran casadas, cada quien por su lado, por la iglesia, doble adulterio. Así es como se deben de confesar estos pecados. Así es como se deben de confesar. Puede ser simple fornicación, adulterio o doble adulterio. Doble adulterio. Entonces, pero bueno. Otra cosa que les invito a que piensen, el que ponga en riesgo el matrimonio de otra familia por imprudencias o por debilidades, va a estar contra la voluntad de Dios. Va a estar contra la voluntad de Dios. Entonces, por eso repito, hay que detenernos y ver, tu matrimonio, tu familia, ¿le agrada a Dios? Si tú ahorita te murieras, como Dios vería a tu familia ahorita, ¿le agradaría? ¿Tendrías una entrada al cielo por ver la familia que formaste? ¿Tendrías una entrada al cielo inmediata? ¿O correrías el riesgo del infierno o de purgatorio? Revisen. Ahorita podemos corregir muchas cosas porque estamos vivos, pero si una persona muere, ya va a llegar al juicio y solamente va a agachar la cabeza y va a temblar de miedo cuando vaya viendo todas las razones que habría para la condenación. Hay que revisar mejor desde ahorita si tu matrimonio, si tu vida familiar le agrada a Dios, si estás haciendo lo que te toca hacer o si te recargas de todos los demás nada más, ¿verdad? Como el papá que llegan los hijos, papá, ¿me das permiso? Dile a tu mamá. Dile a tu mamá, hay cosas que el hombre le corresponden y no se lo va a quitar aunque la mujer decida y decida bien, no se le quita la responsabilidad que él tiene. Él va a responder a Dios por la autoridad que le dio. Él va a responderle a Dios por eso. Ahora, última cosa que les pediría que revisen,
¿Ustedes tienen por cabeza aquel quien Dios quiere? La esposa sí reconoce que su esposo es su cabeza. El esposo reconoce que Cristo es su cabeza. Uno de los dos que no lo reconozca y no funciona. Y si ninguno de los dos lo reconoce, menos va a funcionar. Ese matrimonio lo que va a producir es purgatorio o infierno. Fíjense nada más. Empezar amándose y luego ser la razón de la condenación del otro. Mejor revisen y vean qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que Dios quiere que ustedes hagan, qué les corresponde hacer a ustedes de acuerdo al plan de Dios. De acuerdo al plan de Dios. ¿Quién es tu cabeza? ¿Tú lo escogiste a ese hombre que tú lo escogiste como tu cabeza? Bueno, tú buscaste, no te llegó por correo, bien, respóndele a Dios todo lo que tú le prometiste a Dios, aunque Él no lo haga. Si Él no lo hace, Él se condena. Si tú cumples, tú te salvas, no estás perdiendo nada. Pero ¿cómo es posible que Él sea un desalmado, que Él se haya ido y haya... Tú cumple, porque si no, Él va a pagar lo suyo y tú lo tuyo. Tú cumple. ¿Quieres irte al cielo? Cumple lo que te toca a ti, aunque la otra persona no cumpla nada. Que ni coraje te dé, a ti no te va a condenar que tu esposo o tu esposa no cumplan con lo que tienen que hacer. Eso a ti no te condena. A ti no te condena, a ti te va a condenar tus propias reacciones. Cuídalas, cuídalas. Y reconoce que es un hijo de Dios, que es una hija de Dios y puede perder el cielo. Sí, puede, todos podemos perder el cielo. Que el Señor nos ayude a ver. Es muy delicado destruir un matrimonio. Revisen, si ustedes pusieron en riesgo a un matrimonio, vayan y pídanle perdón. Si ustedes pusieron en riesgo el matrimonio de ustedes mismos, pidan perdón. No siempre se va a poder, porque la falta a veces la esposa no lo sabe o el esposo no lo sabe, y si lo supiera podría arder Troya ahí. Entonces no todos van a poder pedir perdón ahorita, pero el que se muera sin pedir perdón, ahí se lo va a encontrar en el libro de la vida y va a tener que ir a pagarlo donde corresponda. ¿Dónde? Dios les dirá. Yo no soy Dios, yo no les puedo decir, pero Dios sí les va a poder decir en sus caras qué es lo que les corresponde por ese tipo de pecado que no solucionaron pudiendo haberlo hecho. No es fácil esto, pero de veras revisen su matrimonio. Si no le agrada a Dios, no vale la pena que estén aguantando. Pero si se van a ir, tienen que tener razones suficientes a los ojos de Dios. Si no, también van a tener que pagar esa ausencia que provocaron ese dolor en la esposa y esa ausencia que sufrirían los hijos. No es fácil, pero pues vamos a trabajar, vamos a pedir al Señor primero nos abra los ojos y nos permita ver nuestra realidad, y después de ver nuestra realidad, pues que podamos encontrar el camino justo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos? Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.